Vayan conmigo a Juan capítulo 8 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Esta semana yo estaba en un trabajo y de ahí fui a otro trabajo donde tenía que haber hecho una tarea que se me había encomendado y no la terminé o no la hice. Y cuando llegué a ese trabajo, el patrón me empezó a llamar la atención de una manera que, como todo humano, reaccioné yo buscando toda clase de excusas. Y le decía, no, es que esto no estuvo listo, no, es que esto. Y empecé y pasó algo muy, muy curioso, que cada que yo le decía una excusa del por qué no había hecho lo que se me había encomendado, que de verdad eran válidas las excusas, no eran nada más excusas, eran válidas. Y cada que le daba una excusa, mi patrón se enojaba más. Y le daba otra excusa y se exaltaba más. Y me seguía regañando y regañando. Y llegó el momento cuando yo dentro de mí sentí nomás de decirle, tienes razón, discúlpame. Si fallé, no debía haber fallado, pero discúlpame. Y que como por arte de magia, cuando yo le dije discúlpame, él me dijo, está bien, tranquilo, está bien. Nomás no lo vuelvas a hacer. Y me sonreí porque le dije, le dije, ahorita me revelaste un programa que miran mis hijos, no sé el nombre, es un programa de una familia donde uno de los hijos, no sé cómo se llama el programa, uno de los hijos del medio lo están regañando siempre. Y siempre lo están regañando porque hace cosas que no debe de hacer. Deja tiradero en el cuarto, se baña, deja la toalla tirada. Y en esa escena que me tocó ver en esa ocasión, la mamá entra y le está gritando al muchacho. ¿Cuántas veces no te he dicho que no dejes tu tiradero, que no dejes la ropa sucia ahí nomás y que la pongas en su lugar? Y ahí está regañando la mamá, pero gritándole, bien desesperada y molesta. Y el muchacho se le queda viendo, lo que nunca hace, le dice, mamá, perdóname. Y sigue la mamá gritando y se calla de repente y le dice, ¿qué dijiste? Que me perdones. Y la mamá dice, ok, está bien. Y se da la vuelta y dice, voy a preparar algo de comer, ¿quieres de comer? Por arte de magia, la actitud de perdón. Y dice la palabra de Dios que la mansa respuesta calma la ira. Entonces, ¿por qué es que estaba pensando en esto, hermano? Porque aparte de que uno se excusa a sí mismo siempre porque uno no quiere asumir responsabilidades, otro defecto que tenemos es de señalar a alguien responsable antes de nosotros asumir la responsabilidad. Entonces, yo le puse al mensaje de hoy, le puse no juzgues a nadie. Sea como sea, nosotros tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros mismos. Nosotros somos los responsables de todo en nuestras vidas. Sí hay consecuencias inevitables que nos toca ser nosotros víctimas de ellas, pero a fin de cuentas la reacción que tengamos, nosotros somos los responsables. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que a fin de cuentas el que da cuenta a Dios eres tú. Sea como sea, tú vas a dar cuenta. Como yo cuando le dije a mi patrón, discúlpame, me dijo, está bien, dice, eso era lo que me tenías que decir desde el principio. Pero me molestabas que me sacabas cada excusa y cada excusa y cada excusa, cuando tú eres el que quedaste mal. Entonces, yo quiero que me acompañe, vamos a leer la palabra de Dios, es una historia muy conocida y vamos a ver en los ojos de Jesús realmente cómo es que cada uno de nosotros es visto. Cómo es que cada uno de nosotros realmente está al descubierto delante de Dios y que somos nosotros los que tenemos que escoger cómo conducirnos delante del Señor. Porque una de las cosas que yo deseo con todo mi corazón, hermanos, es que nuestra relación con Dios crezca cada vez más, que se mejore cada vez más. Nunca vamos a ser perfectos, eso lo tenemos que tener bien
en la mente. Nadie es perfecto. Nadie está delante de Dios como quien pueda decir, no tengo yo de necesidad de nada. Mentiras. El mismo Señor Jesús en una ocasión le dijo a un joven, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ni aún uno. Solo Dios dice es bueno. Entonces, yo quiero que leamos la palabra y que podamos, de parte del Señor, entender unas verdades que nos pueden ayudar, hermanos, a que nuestra relación con Dios principalmente mejore. Amén. Entonces yo le puse por tema, no juzgues a nadie. Mire por qué le puse así. Quiero que empecemos a leer. Versículo 1, capítulo 8 de Juan. Dice la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés, y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Dijeron. Verso 6 dice, mas esto decían, ¿cómo? Tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El verso 8 dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Qué interesante la historia aquí, ¿verdad, hermanos? Una realidad que sucede continuamente. Una de las cosas que yo he pensado dentro de mí, hermanos, nosotros por naturaleza, como que si toda la vida lleváramos piedras listas para aventarle a alguien. Como que si todo momento estamos preparados para señalar, para juzgar, para criticar a otro, como que nosotros estuviéramos limpios de alguna acción que es digna de también ser apedreada. Y tal es el caso aquí. Vemos esta escena donde Jesús dice que estaba enseñándoles, pero que los escribas y los fariseos en este caso, hermanos, vamos a ponerlo de una forma que lo entendamos, los que se consideran siempre más cercanos a Dios, los religiosos, son los que pareciera que siempre traen el costal lleno de piedras, para que en el momento que miramos a alguien que no está haciendo lo que es correcto, saquemos la piedra y apedreamos. ¿Por qué? Porque pensamos, como dijeron aquí, que la ley así nos lo enseña. Que el que hace algo malo delante de Dios merece castigo, merece ser apedreado. Pero lo que me llama tanto la atención es la forma como Dios mira las cosas, o nos mira a todos, mejor dicho, de una manera muy diferente a la que aún nosotros mismos pensamos. Entonces, cuando hablamos de la idea no juzgar a nadie, hermanos, estamos hablando de que es importante que entendamos, hermanos, que tenemos que vivir una vida donde nos concentremos en nosotros. Cuando tú te concentras en ti y olvidas a los demás, no vas a tener tiempo. Oye lo que te digo, no vas a tener tiempo de estar cuidando y viendo qué hacen y qué no hacen los demás. Porque bastante trabajo tienes tú para cuidar tu propia actitud. Para darte cuenta que tú estás lleno de defectos, que tú estás lleno de errores, que cada momento tú estás batallando con pensamientos, con actitudes, con hechos, acciones que no son agradables.
Y que si tú te enfocas en ti, te vas a dar cuenta que es tanto lo que tienes que esforzar para que tú mejores tu relación con Dios, de tal manera que ya no va a haber tiempo para que mires los errores de los demás. Entonces, hay aquí, hermanos, por lo menos 4 verdades que yo veo que nos pueden inspirar, nos pueden ayudar, nos pueden retar a esforzarnos para que nuestra relación con Dios mejore y para que lleguemos al punto de dejar de juzgar a los demás. Cuando digo dejar de juzgar es que realmente en esto, hermanos, todos hemos caído, en estar juzgando a los demás. Y cuando estamos juzgando, como dijo Pablo, nos estamos condenando a nosotros mismos. Porque así dijo Pablo, dice, ¿quién eres tú que juzgas? Que cuando juzgas te condenas a ti mismo. Hace años un pastor decía, cuando tú levantas y apuntas con el dedo, 3 dedos te están apuntando a ti. Y mire, es una verdad. Yo le apunto a usted y 3 me apuntan a mí. Entonces, ¿quién soy yo para estar juzgando a los demás, verdad? Y dice que en este relato, dice que estaba Jesús enseñando y los religiosos le trajeron a una mujer que habían agarrado, según ellos, en pleno acto de adulterio. Entonces es interesante, hermanos, que déjenme ampliar un poquito la historia que yo me imagino. Yo les he dicho, la palabra de Dios hay detalles que no los da, pero yo sí creo firmemente que da cierto margen a imaginarnos una realidad. ¿Qué llevó para que estos hombres, escribas, fariseos, religiosos, entre paréntesis, hayan descubierto a la mujer? Si no fue porque la estuvieron siguiendo, la estuvieron cazando o incluso, como vemos en películas, hasta lo han de haber preparado. ¿Por qué no trajeron al hombre? Si la ley de Moisés enseñaba que a los que agarraran, porque este relato aquí hace referencia a Deuteronomios, donde el Señor les dijo que si alguna vez se encontraba a alguien en hecho del adulterio, los 2 tenían que morir. Entonces, para entrar de lleno, hermanos, las verdades que nos van a inspirar para dejar de juzgar, la primera verdad es que todos necesitamos acercarnos a Dios. Hermanos, todos necesitamos de Dios. Nadie vive una vida en la que puede pensar, no, es que yo sí estoy bien, yo no necesito. Jesús dijo a los religiosos, les dijo eso, los sanos no necesitan de médico. Usted y yo estamos aquí porque necesitamos de Dios. Amén. Aquí el relato dice que Él llegó y toda la gente venía a Él porque quería de Jesús, necesitaba de Jesús. Entonces todos necesitamos del Señor, hermanos. El pueblo venía al Señor, incluso los religiosos llegaban a Jesús. Por algunos mensajes atrás yo enseñaba que algunos llegaban por curiosidad, otros llegaban por otro tipo de necesidades, pero la gente venía a Jesús. Todos necesitamos venir a Jesús. Esa es una realidad. Y esa verdad nos debe de a nosotros ayudar a darnos cuenta que cuando vamos a juzgar, la persona a quien juzgamos, esa persona también necesita de Dios. Y de repente la realidad de esa persona nos hace ver que nosotros necesitamos quizás más de Dios que esa persona. Porque ya no solamente estamos viendo el error de ellos, sino ya estamos cayendo en el lugar de juzgar, donde no deberíamos de caer. ¿Sí estoy explicando? Entonces, todos necesitamos acercarnos a Jesús. La mujer estaba frente a Jesús, no porque ella vino a buscarlo, se la trajeron, pero el caso es que ahí estaba, necesitaba de Jesús. Los fariseos aparentemente le trajeron a la mujer, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que ellos también necesitaban de Jesús. Entonces, mire, dice la palabra, verso 3 dice estas palabras, dice, entonces los escribas, los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esta pregunta, ya dije, hace referencia a la palabra de Dios en Deuteronomio y en Levítico.
Pero lo que es interesante, hermanos, es que la gente siempre te va a señalar. O tú vas a caer en el acto de señalar a alguien más. Por ejemplo, nosotros estamos aquí esta mañana y si usted voltea a una silla que está vacía y usted se acuerda quién se sienta allí, usted quizás ya está señalando por qué no está esa hermano o esa hermana aquí. Y ya se está preguntando, de segurito se fue a pasear, de segurito prefirió prepararse para el Super Bowl hoy. Está comprando su carne porque va a asar carne y prefirió irse para allá en vez de estar aquí en el servicio adorando a Dios. Entonces la pregunta que le hacen, ¿tú qué dices? Sabe que aquí, hermano, realmente la carnada no era la mujer. Porque ahí dice que se lo dijeron a él para acusarlo. Ya tenían a Jesús en la mira. No era la mujer, era Jesús al que querían acusarlo. Era Jesús al que querían agarrar en algo. Dijeron, lo vamos a poner en un punto donde no tenga escapatoria a Jesús. Porque eso hace el diablo. Cuando acusó a Job, ¿se acuerda? Job era recto delante de Dios. Dios mismo lo halagaba, decía, no hay nadie como mi siervo Job. Pero el diablo decía, sí, todo le das, tú lo proteges, no le falta nada, incluso lo has rodeado de protección. Quítaselo y verás. Así es el diablo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, sí es una realidad, hermanos, que nuestro pecado tenemos que dejarlo. Pero entendamos, esta es la segunda verdad que tenemos que entender que nos va a ayudar, hermanos, a no caer en juzgar a los demás y a que nuestra relación se mejore. Todo pecado siempre va a ser descubierto. Todo pecado, dice la palabra de Dios, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Entonces, cuando le trajeron a esta mujer, dijo, fue sorprendida en el pleno hecho de adulterio. A lo mejor ya sabían que esta mujer, ese era su estilo de vida. Pero vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que la agarraron en pleno hecho de adulterio? ¿Sería que estaba en la calle? No creo yo. Se me hace que fueron hasta el hotel donde ella rentó su cuarto. Esperaron a que se metiera al hotel. Esperaron que estuviera y dieron el tiempecito mientras están platicando ahí. Y hay que dar tiempecito mientras se meten dentro de las cobijas y entramos al cuarto. Porque eso es lo que estaban dando a entender. Lo agarramos en pleno lecho de adulterio. Entonces, hermano, todo pecado sale a la luz. Es una verdad. Pero por el otro lado, nosotros tenemos que no estarnos preocupando en señalar los pecados del otro, porque eso no nos corresponde a nosotros. La gente sí te condena, la gente te señala, o tú caes en ese lugar, y eso es lo que tenemos que evitar. Nosotros nos basta saber que tenemos pecados delante de Dios, que tarde y temprano pueden salir a la luz. Es por eso que tenemos que cuidar nosotros. Las semanas pasadas yo hablaba, para poder correr la carrera que tenemos que correr, tenemos que dejar lo que nos estorba y dejar sobre todo el pecado. Amén, hermanos. Esta era una trampa directamente para Jesús. No era la mujer, era Jesús. Era Jesús al que querían agarrar. Le dijeron, la ley nos enseña que a una persona que se agarra en el adulterio hay que pedrarlo. Y la prueba era esta: si Jesús decía tienen razón, o si Jesús decía si Jesús decía no, hay que perdonarle porque hay que amarnos unos a los otros, él estaba violando la ley de Moisés. Pero por el otro lado, si él decía está bien, apedrémosla, entonces estaba cayendo en el punto de asesinato, lo cual no correspondía a los judíos. Solo a la ley le correspondía el matar o asesinar, si esa era la condena. Entonces aquí la carnada no era la mujer, era un pez más grande, era Jesús mismo el que estaba siendo probado. Y cuando nosotros estamos haciendo juicio contra los demás, hermanos, a veces nosotros estamos poniendo en juego lo que es la palabra de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Entonces, para nosotros evitar juzgar a los demás, tenemos que entender, hermanos, que si hay pecados, esos pecados van a salir a la luz. No te corresponde a ti sacar pecados de nadie a la luz. ¿Sí estoy explicando? Porque tú también tienes pecados que tienes que cuidar. Sigue diciendo la palabra de Dios. Lean conmigo verso 6, dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Sabe que muchos pastores han especulado, han preguntado, han usado este versículo para imaginarse qué era lo que Jesús escribía en el suelo? ¿Qué era lo que escribiría Jesús en el suelo? Porque dice que después cuando le dijeron, él estaba escribiendo, y luego cuando le estaban insistiendo, se levantó y dijo, está bien, el que esté limpio de pecado, que sea el primero que arroje la piedra contra ella. Y cuando les dijo eso, volvió a inclinar su rostro y siguió escribiendo. ¿Sabe qué es lo que yo puse aquí como una verdad? Que Jesús te conoce perfectamente. Y yo me pongo a pensar, esta es ya mi imaginación, hermanos, y yo creo que es muy aplicable. Jesús no los miró y estaba inclinado al suelo. ¿Sabe para qué? Para no condenarlos o confrontarlos con la mirada. En una ocasión yo hablé de cuando Jesús miró a Pedro después de que el gallo cantó 3 veces. Cuando volteó a ver a Pedro, la mirada no era de condenación, sino era una mirada de, no te preocupes, yo sabía que te iba a pasar. Yo sabía que ibas a fallar. Esa fue la mirada que le hizo Jesús. Aquí Jesús estaba escribiendo en el suelo porque sabía toda la gente que estaba juzgando a esta mujer, sabía que todos allí, había adúlteros, había fornicarios, había mentirosos, había envidiosos, avariciosos, idólatras, iracundos, peleoneros. Y yo me imagino que Jesús, pero esto me lo imagino yo, usted se puede imaginar. Porque si somos honestos, ¿quién de nosotros no alguna vez ha sentido celos de algo, envidia por algo, coraje por algo? ¿Quién no ha sentido esas tentaciones? Jesús mismo lo entendía. Jesús mismo, dice la palabra, Isaías hablando, dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces Jesús entendía, y cuando dice que Él escribía en tierra, yo me quiero imaginar que Él estaba pensando, pobrecito de este que está aquí. Permítame imaginar, pobrecito chismoso, pobrecito ladrón, pobrecito, ¿verdad? Y por eso Él escribía, por eso Él dijo, está bien, porque Él permitió ahí que la ley de Moisés se cumpliera. Dijo, está bien, la ley dice hay que apedrear. Y dice, el que esté limpio, el que no haya cometido nunca un error, el que nunca haya sentido celos, el que nunca haya sentido envidia, el que nunca se haya emborrachado, el que nunca haya hablado malas palabras, el que nunca haya visto a una mujer con ojos de lascivia, el que nunca haya deseado los bienes de su prójimo, el que nunca se haya peleado con su hermano, que sea el primero que... Y eso, hermanos, eso Dios lo conoce de ti y de mí. Y a la luz de esa verdad, entonces nadie puede juzgar a alguien más. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros estamos siendo juzgados también. ¿Sí está conmigo? Ahora, todos esperamos tirar la piedra cuando se trata del otro. Y hasta en eso
a veces somos ingratos, porque para tirar la piedra estamos listos. Es más, a veces hasta buscamos la más grande, la que va a causar más daño. ¿Por qué? Porque cuando se trata de juzgar a otro, se nos olvida lo que nosotros somos también. Por eso yo pienso y me imagino, y quiero imaginármelo así, porque esto me ayuda a mí, para yo tener el cuidado de no juzgar a otro. De que por eso es que Jesús escribía, porque Él conocía el corazón de cada uno de los que estaban ahí. Él sabía que, igual que esta mujer, todos tenían pecados. Entonces, eso es lo que a veces nosotros esperamos, tirar la piedra. Eso era lo que los fariseos estaban esperando, tirar la piedra. Pero se les olvidaba que Jesús estaba viendo de lo más profundo de su corazón y les estaba haciendo saber, tú también has cometido errores. Tú también has hecho cosas que mereces ser apedreado, que mereces el juicio de Dios. Y por eso es que tienes que entender que es mejor ser misericordioso, es mejor considerar, porque la palabra nos enseña, hermanos, con la vara que mides, serás medido. Por eso es que el Señor puso en mi corazón este tema así, no juzgues a nadie. Y cuando digo no juzgue, no estoy hablando de que no hacemos a veces comentarios, pero juzgar me estoy refiriendo cuando estamos haciendo el comentario ya con tono de condenación por lo que la gente hace. Yo no estoy hablando de que vamos a ser tan santitos que no decimos, ay, se equivocó el hermano y no nos dimos cuenta. No. Estoy hablando de no juzgar con un tono de juicio, con un tono donde sonamos que nos creemos mejores, que nos sentimos que nosotros no nos equivocamos. Amén. Porque llega el momento donde ese mismo juicio nos cae a nosotros. Y entonces queremos la misericordia. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Con la vara que mides, serás medido. Lo que siembras, cosechas, dice la palabra de Dios. Jesús aprobó aquí el castigo. Dijo, está bien, adelante. Pero el que esté limpio, que sea el primero. Entonces ahí es donde la realidad dice que cada uno de ellos, como dice la palabra del Señor, dice que por su conciencia fueron confrontados y tuvieron que irse de uno por uno, empezando desde el más viejo. ¿Por qué dice así desde el más viejo? Porque entre más viejo, más pecados. Y a veces los pecados llegan a ser un acto de cinismo ya. Ya no es cualquier pecadito, ya es una actitud cínica. Entonces dice que del más viejo al más joven se fue yendo, porque el más viejo sabe que más años vividos, más pecados cometidos. Y dice que se fueron yendo de uno por uno hasta quedar Jesús solo con la mujer. Interesante lo que sigue diciendo en el verso 10, para entrar en la otra verdad. Dice el verso 10, enderezando Jesús y no viendo a nadie. Claro, ¿cómo iba a haber a alguien? No había nadie limpio allí. Sino a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Toda la multitud que vino lista para apedrearte, ¿dónde está? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. La cuarta verdad, hermanos, que nos debe de inspirar, nos debe retar para no juzgar a nadie. Y sobre todo, hermanos, para que nuestra relación mejore, es que Jesús siempre tiene una nueva oportunidad para nosotros. Siempre. Cada vez que venimos a Él, hermanos, cada domingo que estamos aquí, no solamente venimos para cantarle y adorarle porque Él es Dios, venimos porque necesitamos una nueva oportunidad. Venimos porque le necesitamos. Porque si bien es cierto, a veces no necesariamente el lunes, el martes, el miércoles, antes de entrar aquí al servicio ya cometimos un error. Yo les he dicho,
usándome como ejemplo, hay veces que uno aquí en la puerta todavía viene del chongo con la esposa. Aquí en la puerta. Y qué ganas tiene uno de darse la vuelta y irse. ¿Por qué? Porque ya no se siente uno digno de venir aquí. Ya fallé, ya le grité a la mujer, ya la ofendí. Pero entendamos, hermanos, con Jesús siempre tenemos una nueva oportunidad. Por eso venimos para acá. Amén. Y por eso esto nos debe de ayudar a no juzgar a los demás. Sea cual sea, hermano, el caso por el cual tú estás delante de Dios, tienes nueva oportunidad. Siempre y cuando que tengas una actitud correcta delante del Señor. Que entiendas que el juzgar a los demás te pone en una evidencia en la que tú mereces castigo también. Pero si tu actitud es de misericordia y considerando a los demás como necesitados de Dios igual que tú, entonces te pone en la posición de recibir esa bendición, esa oportunidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque a eso vino el Señor, dijo el Señor Jesús, no creas que yo vine a abrogar la ley. No, yo vine a cumplirla, dice. Entonces, entendamos nosotros, hermanos, si te acusan, ya sea Satanás, como lo hizo con Job, ya sean los religiosos, como en el caso de esta mujer, o ya sea el peso de tu conciencia, en Jesús tenemos otra oportunidad. Amén. Necesitamos entender, hermanos, que Dios está para bendecirnos. Dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Entonces eso cuando pensamos en esa verdad, eso nos va a ayudar mucho a no juzgar. Toda la gente necesita de Dios. Nosotros que estamos aquí necesitamos de Dios y cada vez necesitamos más. ¿Por qué? Porque conocerle a Él ya no nos da ninguna excusa. Tiene más excusa el que no le conoce que nosotros. El que no le conoce, hermano, así se esté revolcando en el pecado allá, tiene más excusa que nosotros aquí. Por eso no juzguemos a nadie, iglesia. Necesitamos de Dios. Toda la gente necesita de Dios. Todo pecado va a salir a la luz delante del Señor. Él lo conoce todo. Pero en Él tenemos una nueva oportunidad siempre. ¿Sí están conmigo? Así que, hermanos, quiero terminar con lo que dije al principio. Tiremos las piedras. Ya no estemos cargando piedras. No estemos cuidando quién falla, quién no falla, quién hace, quién no hace, quién viene, quién no viene. Tiremos las piedras, pensemos en nosotros. Yo necesito de Dios, por eso estoy aquí. Amén. Mis errores, a lo mejor yo les engaño a ustedes. Ustedes podrían pensar de ahorita qué bueno es el pastor, ese no se enoja, ese no falla, ese no peca. Y hermanos, Dios me está mirando y Él conoce cada uno de mis pecados, cada uno de mis errores. En todo momento. Así que, ¿qué gano yo? Está tratando de aparentar. Necesitamos entender esa verdad. Amén. Entonces yo quisiera animarle a que hagamos una oración en la que le pidamos al Señor que nos ayude. Que le pidamos al Señor perdón porque todos, hermanos, todos hemos cometido este error de juzgar a los demás. Y Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que disfrutemos esa bendición, pero a Él no le agrada cuando estamos juzgando a los demás, poniéndonos como que somos mejores. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Quiero que conmigo repitan esta oración en la cual vamos a usar estas verdades en medio de la oración para pedirle al Señor que nos ayude. Dígale conmigo, Señor Jesús, voy a hacer todo lo posible para dejar de juzgar a los demás. Yo sé que todos necesitamos acercarnos a ti. Yo sé que todo pecado sale a la luz y eso incluye mis pecados. Nada está oculto delante de ti.
Tú me conoces perfectamente, Señor. Dígale, te doy gracias por la oportunidad que tú siempre me das al mirarme y decirme que tú no me condenas, como le dijiste a esta mujer. Que podamos salir de aquí, mi Dios, con la actitud completamente determinada a no pecar más, a no caer más en eso que nos ha gobernado, en eso que nos ha distraído, en eso que nos ha llevado, Señor, cautivos y nos ha alejado de ti. Que nuestra relación delante de ti mejore, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén, amén, amén.